riesgo. Imposibilidad de la experiencia de segunda mano. Para la crítica de la ciencia por la conciencia civilizatoria, lo contrario pasa porque, en último término, uno mismo tiene que remitirse a aquello contra lo que se argumenta. De ahí se deriva la propia justificación, la racionalidad científica. Tarde o temprano, uno choca contra la dura ley que establece que mientras los riesgos no sean reconocidos científicamente estos no existen, en cualquier caso no jurídica, tecnológica y socialmente y, por tanto, no serán impedidos, ni tratados, ni resarcidos. Ni el rasgarse las vestiduras ni los lamentos colectivos pueden ayudar en esta situación, solamente la ciencia puede hacerlo. El monopolio del juicio científico sobre la verdad obliga, por tanto, a los afectados mismos a hacer uso de todos los medios y métodos del análisis científico para la consecución de sus pretensiones. Aunque también estén obligados a modificar los análisis inmediatamente. La desmistificación de la racionalidad científica emprendida por ellos gana en este sentido una significación altamente ambivalente para los críticos del industrialismo. Por un lado, el ablandamiento de las pretensiones del conocimiento científico es necesario para ganar espacio para la exposición de sus propios puntos de vista. Se aprende a conocer y a cambiar las agujas de las vías en términos de argumentación científica, que permiten marchar al tren una vez en dirección a minimizar los riesgos y otra en dirección a tratarlos con seriedad. Por otro lado, junto con las inseguridades del juicio científico crece la zona gris de las presunciones irreconocibles de riesgos. Si de todas maneras es imposible determinar las relaciones causales de forma definitiva y terminante, si la ciencia solo es un error disimulado a la espera de nuevos datos, si cualquier cosa puede suceder, ¿de dónde procede entonces el derecho a creer en unos determinados riesgos y no en otros? Ya que, precisamente, la crisis de la autoridad científica puede favorecer una ofuscación general de los riesgos. La crítica de la ciencia también es, por tanto, contraproducente para el reconocimiento de los riesgos. Por consiguiente, la conciencia del riesgo de los afectados, que se manifiesta de múltiples maneras en el movimiento ecologista y en la crítica a la industria, a los expertos y a la civilización, es, en la mayoría de los casos, ambas cosas, crítica y crédula respecto de la ciencia. Un antecedente sólido de la fe en la ciencia pertenece al paradójico equipamiento básico de la crítica de la modernización. De este modo, la conciencia del riesgo no es ni una conciencia tradicional ni laica, sino una conciencia esencialmente orientada y determinada por la ciencia. Ya que, para reconocer los riesgos como riesgos en general y para configurarlos como punto de referencia del propio pensamiento y acción, es necesario creer, por principio, en las relaciones invisibles de causalidad entre condiciones objetivas, temporales y espaciales, muy divergentes en la mayoría de casos, así como más o menos en las proyecciones especulativas, que tienen que estar directamente inmunizadas contra las siempre posibles contraargumentaciones. Sin embargo, esto significa que lo invisible, aún más, aquello que por principio se sustrae a la observación, aquello que está solo conectado o calculado teóricamente, llega a ser, en la crisis de la conciencia civilizatoria, el componente del pensamiento, la percepción y la experiencia personal que no plantea problemas. La lógica de la experiencia del pensamiento cotidiano viene a ser, en cierto modo, invertida. Ya no se asciende solo desde las experiencias personales hasta los juicios generales, sino que el conocimiento general carente de experiencia personal llega a ser el centro determinante de la experiencia personal. Fórmulas y reacciones químicas, concentraciones invisibles de sustancias nocivas, ciclos biológicos y reacciones en cadena tienen que dominar la vista y el pensamiento si se quiere ir a las barricadas contra los riesgos. En este sentido, en la conciencia del riesgo ya no se trata, pues, de experiencias de segunda mano, sino de imposibilidad de experiencias de segunda mano. Además, últimamente nadie puede saber acerca de los riesgos mientras saber signifique haber experimentado conscientemente. Una época especulativa. Este rasgo teórico fundamental de la conciencia del riesgo tiene un significado antropológico. Las amenazas de la civilización hacen surgir una especie de nuevo reino de las sombras, comparable a los dioses y los demonios de la antigüedad, el cual se esconde detrás del mundo visible y pone en peligro la vida humana en esta tierra. Hoy ya no estamos en contacto con los espíritus que hay en las cosas, sino que estamos expuestos a radiaciones, tragamos toxinas y nos vemos perseguidos hasta en sueños por el miedo a un holocausto atómico. En lugar de una interpretación antropomórfica de la naturaleza y del medio ambiente ha aparecido la conciencia moderna y civilizatoria del riesgo con su causalidad latente, no perceptible y sin embargo presente por doquier. Tras las inofensivas fachadas se esconden sustancias peligrosas, hostiles. Todo tiene que ser visto doble, solo puede ser captado y enjuiciado correctamente en esta duplicación. El mundo de lo visible tiene que ser interrogado, relativizado y valorado en relación a una segunda realidad pensada y sin embargo escondida en él. Los patrones de la valoración se encuentran en esta realidad, no en la visible. Quien utiliza y toma las cosas tal como le aparecen,
Quien solo respira y come sin preguntar por la realidad tóxica de trasfondo no solo es ingenuo, sino que además ignora los peligros que lo amenazan y se expone a ellos sin protección. Se ha quebrado la entrega, el disfrute inmediato, el simple ser así. Por doquier nos acosan sustancias nocivas y tóxicas, igual que los demonios en la Edad Media. Los seres humanos están entregados a ellas casi sin remedio. Respirar, comer, habitar, vestirse, todo esto está dominado por ellas. En última instancia, marcharse de viaje o comer cereales no sirve de nada. Las sustancias tóxicas nos esperan en el lugar de destino y en los alimentos. Igual que el erizo en la apuesta con la liebre, siempre están ahí. Su invisibilidad no es una prueba de su no existencia, sino que, como su realidad se mueve en las esferas de lo invisible, da un espacio casi ilimitado a su actividad conjeturada. Así pues, con la conciencia del riesgo crítica de la civilización entra en la escena de la historia mundial en todos los ámbitos de la cotidianeidad una conciencia de la realidad determinada teóricamente. Igual que la mirada del exorcista, también la mirada del contemporáneo torturado por las sustancias nocivas está dirigida a lo invisible. Con la sociedad del riesgo comienza, pues, una época especulativa de la percepción y del pensamiento cotidianos. Siempre se ha discutido sobre interpretaciones opuestas de la realidad. De este modo, en el desarrollo de la filosofía y de la teoría de la ciencia la realidad fue introducida cada vez más en la interpretación teórica. Pero hoy sucede otra cosa. En el mito de la caverna de Platón, el mundo visible se convierte en una mera sombra, en el reflejo de una verdad que se sustrae a nuestras posibilidades humanas de conocimiento. De este modo, el mundo de lo visible es desvalorizado por completo, pero no se pierde como punto de referencia. Algo similar vale también para la tesis de Kant de que las cosas en sí se sustraen por principio a nuestro saber. Esto se dirige contra el realismo ingenuo, que duplica la propia percepción en el mundo en sí. Pero esto no cambia que el mundo nos aparezca de esta o esa manera. La manzana que tengo en mis manos no es, aunque solo sea una cosa para mí, menos roja, redonda, contaminada, jugosa, etc. Solo al dar el paso a la conciencia civilizatoria del riesgo el pensamiento y la representación cotidiana se desprenden de los anclajes en el mundo de lo visible. En la disputa sobre los riesgos de la modernización ya no se trata del valor epistemológico de lo que nos aparece en la percepción. Más bien se vuelve controvertido en su contenido de realidad lo que la conciencia cotidiana no ve, lo que no puede percibir, la radiactividad, las sustancias nocivas, las amenazas del futuro. Con esta referencia teórica carente de una experiencia propia, el debate sobre los riesgos civilizatorios ya se mueve en el filo de la navaja y amenaza con convertirse en una especie de invocación moderna de los espíritus con los medios del análisis científico. La función de los espíritus la adoptan sustancias nocivas y tóxicas invisibles, pero omnipresentes. Cada cual tiene sus relaciones privadas de hostilidad con sus venenos especiales, sus rituales de evitación, sus fórmulas para conjuros, su sensibilidad al clima, sus presentimientos y sus certezas. Una vez que se ha dejado entrar a lo invisible, ya no hay más que los espíritus de sustancias nocivas que determinan el pensamiento y la vida de los seres humanos. Todo esto puede ser discutido, puede polarizar y reunir. Surgen nuevas comunidades y contracomunidades cuya visión del mundo, normas y evidencias se agrupan en torno al centro de las amenazas invisibles. Solidaridad de las cosas vivas. Su centro es el miedo. ¿Qué tipo de miedo? ¿De qué modo opera el miedo para formar grupos? ¿En qué imagen del mundo está fundamentado? La sensibilidad y la moral, la racionalidad y la responsabilidad que quedan tanto heridas como formadas al tomar conciencia de los riesgos, ya no se pueden comprender, como sucedía en la sociedad burguesa e industrial, a partir del entrelazamiento de intereses del mercado. Lo que se articula aquí no son intereses propios basados en la competencia y que son armonizados para el bien común mediante la invisible hand del mercado, Adam Smith. En la base de este terror y de sus formas políticas de manifestación no hay un cálculo de beneficios. Sería demasiado fácil y demasiado rápido escuchar en él un interés de la razón por la razón que se fundamenta a sí mismo y que se articula de una manera nueva y directa en las lesiones de las bases naturales y humanas de la vida. En la conciencia generalizada del daño que se manifiesta social y políticamente en el ecologismo y en el pacifismo, pero también en la crítica ecológica del sistema industrial, se expresan otros tipos de experiencias, donde se talan árboles y se exterminan especies animales, los propios seres humanos se sienten afectados, heridos en un sentido determinado. Las amenazas a la vida por parte del desarrollo civilizatorio tocan comunidades de experiencia de la vida orgánica que conectan las necesidades vitales humanas con las de las plantas y los animales. Al morir los bosques, el ser humano se conoce como ser natural con pretensiones morales, como una cosa móvil y vulnerable más, como parte natural de un todo natural amenazado y del que es responsable. Se hieren y despiertan capas de una conciencia humana de la naturaleza que derrotan al dualismo de cuerpo y espíritu, de naturaleza y ser humano. En la amenaza,
el ser humano comprende que respira como las plantas y que vive del agua como los peces en el agua. La amenaza de la contaminación le hace sentir que con su cuerpo forma parte de las cosas, un proceso metabólico con la conciencia y la moral, y que, por tanto, con las piedras y los árboles está expuesto a la lluvia ácida. Se vuelve sensible una comunidad entre la tierra, las plantas, los animales y los seres humanos, una solidaridad de las cosas vivas que en la amenaza afecta por igual a todos y a todo. Véase R. Schutz, 1984. La sociedad de las cabezas de turco. La situación de amenaza no desemboca necesariamente en la toma de conciencia del peligro, sino que también puede provocar lo contrario, la negación por miedo. En esta posibilidad de ocultar la misma situación de amenaza se diferencian y solapan el reparto de la riqueza y el reparto del riesgo. No se puede saciar el hambre negándola, pero los peligros siempre pueden ser eliminados mediante la interpretación, en el caso de que aún no se hayan presentado. En la experiencia de la miseria material están unidos indisolublemente los daños reales y la experiencia subjetiva. No sucede lo mismo con los riesgos. De ellos es característico, más bien, que precisamente el daño puede causar la ausencia de conciencia, con la medida del peligro crece la probabilidad de su negación, de su minimización. Para ello siempre hay motivos. Los riesgos surgen en el saber, y por tanto en el saber pueden ser reducidos, engrandecidos o simplemente eliminados de la conciencia. Lo que para el hambre es la alimentación lo es para la conciencia del riesgo la eliminación de los riesgos o su interpretación como si no existieran. En la medida en que aquello no es posible, personalmente, esto gana significado. Así pues, el proceso por el que se toma conciencia de los riesgos siempre es reversible. A tiempos y generaciones agitados e intranquilos pueden seguirles otros en los que el miedo a través de las interpretaciones es un componente domesticado de su pensamiento y de su vivencia. Aquí se mantiene a las amenazas en la jaula del saber de su no existencia, siempre lábil, y por ello el derecho que da haber nacido más tarde hace posible reírse de lo que preocupó tanto a los antiguos. La amenaza por armas atómicas con unas fuerzas de destrucción inimaginables no cambia. Su percepción fluctúa de una manera radical. Durante décadas se ha dicho que había que vivir con la bomba. Pero luego millones de personas salen a la calle. La tranquilidad y la intranquilidad pueden tener la misma causa, la inimaginabilidad de un peligro con el que empero hay que vivir. Al contrario de lo que sucede con el hambre y la miseria, en los riesgos es más fácil desviarse interpretativamente de las inseguridades y de los miedos. Lo que sucede aquí no ha de ser dominado necesariamente aquí, sino que puede ser desviado aquí o allá y buscar y encontrar lugares, objetos y personas simbólicas con que dominar el miedo. Así pues, en la conciencia del riesgo son especialmente posibles y solicitados el pensamiento y la actuación trasladadas, los conflictos sociales trasladados. La sociedad del riesgo contiene, por tanto, precisamente con el crecimiento de los peligros y la simultánea inactividad política una tendencia inmanente a la sociedad de las cabezas de turco. De repente, lo que provoca la intranquilidad general no son las amenazas, sino quienes las ponen de manifiesto. No se halla siempre la riqueza visible contra los riesgos invisibles. No será todo un delirio intelectual, un embaucamiento de los alarmistas intelectuales y de los dramaturgos del riesgo. Quienes están tras todo ello, no serán los espías de la República Democrática Alemana, los comunistas, los judíos, los árabes, las mujeres, los hombres, los turcos, los refugiados políticos. Precisamente la incomprensibilidad y la desesperanza ante la amenaza favorecen con su crecimiento reacciones y corrientes políticas radicales y fanáticas que convierten a los estereotipos sociales y a los grupos afectados por ellos en pararrayos palpables para las amenazas invisibles y ocultas a la actuación directa. El trato con la inseguridad. Una cualificación biográfica y política clave. Para la supervivencia en la vieja sociedad industrial es central la capacidad de los seres humanos de combatir la miseria material, de evitar el descenso social. A ello se dirige el pensamiento y la actuación tanto en el fin colectivo de la solidaridad de clase como en los fines individuales del comportamiento educativo y de la planificación de la carrera. En la sociedad del riesgo se vuelven necesarias para la vida, adicionalmente, otras capacidades. Un peso esencial lo adquiere aquí la capacidad de anticipar peligros, de soportarlos, de enfrentarse a ellos biográfica y políticamente. En lugar de los miedos al descenso, de la conciencia de clase o de las orientaciones para el ascenso con las que hemos aprendido más o menos a vivir, aparecen las cuestiones centrales, como enfrentarnos a los destinos de amenaza asignados y a los miedos e inseguridades que hay en ellos, cómo podemos dominar el miedo si no podemos dominar las causas del miedo, cómo podemos vivir sobre el volcán civilizatorio sin olvidarlo conscientemente, pero también sin ahogarnos en los miedos, y no solo en los vapores que emite. Formas tradicionales e institucionales de la dominación del miedo y de la inseguridad en la familia, en el matrimonio, en los roles sexuales, en la conciencia de clase y en los partidos e instituciones referidos a ella pierden significado. En la misma medida se exige a los sujetos que dominen el miedo.
De estas crecientes llamadas a la autoelaboración de la inseguridad podrían surgir a corto o a largo plazo nuevas exigencias a las instituciones sociales en relación a la educación, la terapia y la política, véase al respecto la segunda parte. De este modo, en la sociedad del riesgo el trato con el miedo y con la inseguridad se convierte en biográfica y políticamente en una cualificación civilizatoria clave, y la formación de las capacidades relativas a ello se convierte en una tarea esencial de las instituciones pedagógicas. 2.